Listo. En el 2008, en el Chaco, nos tocó a al menos 3 generaciones que no teníamos ninguna experiencia de haber participado en la gestión estatal, asumir primero la cabeza de la Subsecretaría de Cultura del Chaco y luego la creación de un Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Y lo más importante para contar es que es una experiencia colectiva la que nos permitió a artistas y trabajadores de las culturas de diferentes disciplinas descubrir por qué era necesario cambiar la matriz fundante de la historia cultural del Chaco para luego plantearnos si necesitábamos una ley provincial de cultura. Primero nosotros veníamos de esta imagen, Chaco crisol de razas, y el crisol, para ubicarnos, es como un caldero en el que se vierten distintos elementos identitarios, como si dijéramos, acá tenemos lo español, lo indígena, lo italiano, lo eslavo, y surgiera de ese caldero una suerte de hombre nuevo, un ser chaqueño. Una idea desde luego irrisoria, absurda, pero que durante mucho tiempo alimentó el ensayo, la teoría de gestión cultural, y se hablaba permanentemente, y aún hoy se habla de el crisol de razas. Para empezar, el concepto de raza está prohibido desde 1959. Un historiador chaqueño, Ramón de las Mercedes Ticeras, escribía sobre la historia invertebrada del Chaco, que planteaba que antes de 1878, cuando llegaron los primeros inmigrantes del Friuli, del norte de Italia, no había nada, como una suerte de prehistoria o historia natural. Es más, es bueno hablar ahora, se hablaba del desierto chaqueño, así como hay la campaña del desierto del sur, también hubo una campaña del desierto del norte, más o menos por la misma época. El Chaco impenetrable como una suerte de desierto verde. Desde luego la historia de los indígenas y de los primeros criollos estaba metido en el desierto, en la ausencia, en la nada, en la barbarie. E iniciamos la gestión cultural con el reconocimiento de 2 sobrevivientes que habían sido víctimas de la masacre de Napalpí, donde murieron más de 400 indígenas tobas, mocoy, mocoví, más hacheros correntinos y santiagueños. Cuando descubrimos que había que hacer una reparación material y simbólica, pedimos perdón en nombre del Estado chaqueño a Melitón Enrique y a Pedro Valquinta, más de 100 años los dos, y a partir de ahí dijimos, hay algo que está escondido, y está escondido en el mismo nombre que nos nombra. Chaco, de Chacú, tiene una voz quechua, que significa, desde lo más visible, sistema institucional de cacerías del Imperio Inca, pero en los escritos de los jesuitas se descubrió que Chacú, para los habitantes del Chaco, para los pueblos originarios, que eran más de 25 en el siglo XVIII, significaba reunión o encuentro de naciones, y fue resignificado, renombrado por los propios pueblos originarios en el 2008 como unidad de lo diverso para la búsqueda del horizonte colectivo. A partir de dar vuelta, desmontar el concepto de crisol de razas y fijar el Chacú como la unidad de lo diverso para la búsqueda del horizonte colectivo, empezamos a trabajar no el concepto de cultura, sino de culturas, donde sabemos que hay conflictos y hay tensiones, y que eso es la vida misma, por lo tanto no había que reconstruir ninguna imagen idealizada, sino esa tensión y ese conflicto es la trama viva de las culturas, y el Estado tiene que interpelarse e intervenir junto con, no trabajar para, esa trama viva de las culturas. Se generó un proceso de participación de foros, primero sectoriales, luego asamblearios, hasta llegar a un anteproyecto de ley provincial de cultura, de las culturas, que generó un presupuesto del 1%
del presupuesto del Chaco, partíamos del 0,14, para tener una idea, y de una subsecretaría, un instituto de cultura, donde hay una vocalía que pertenece a los pueblos indígenas, que lo eligen los pueblos indígenas, un departamento de asuntos de pueblos originarios y hasta un departamento audiovisual que generó su propia lógica y sus propias matrices de concepción del lenguaje audiovisual, donde uno puede decir ahí hay algo nuevo, y textos interculturales, de la interculturalidad crítica, y para destacar, al cabo de casi 8 años de vigencia de esa ley, hoy existe en el mapa del Chaco una infraestructura que es 77 veces más importante de lo que era cuando nosotros comenzamos la gestión, pero las condiciones materiales pueden darnos extraordinarios edificios, pero hay algo en curso, en crisis pero en curso, que es cómo cambiaron las condiciones simbólicas de representación y autorrepresentación. Hoy es más difícil, aunque no improbable, que se vuelva la imagen del crisol de razas, siempre en acecho, como mecanismos discriminatorios y racistas, y hay una democratización de los bienes culturales que está en curso, en crisis, insisto, porque lo que también pone a prueba todo el tiempo la función pública es hasta qué punto fuimos una experiencia de gobierno o una experiencia de políticas públicas. El tiempo dirá si se han apropiado de esas herramientas como nuevas condiciones materiales y simbólicas de la cultura, o si fue tan solo una experiencia muy buena, pero que quedó en el tiempo porque fueron políticas de gobierno y no políticas públicas. Queremos creer lo segundo, pero tampoco podemos afirmarlo, por eso es bueno, en conclusión, plantear que siempre está en tensión la posibilidad de que una muy buena gestión de políticas públicas quede en anécdota. Entender al Estado como un conjunto de buenos funcionarios con buenas ideas políticas públicas en cultura siempre es peligroso en la medida en que no haya participación protagónica de los sujetos, representando un paradigma de trabajar conjunto con, siempre estamos bajo el fantasma de lo anecdótico.